Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy que nos permitirá hablar del café. Es el rubro que mayor divisa le genera a nuestro país, con unos promedios de exportación arriba de los 2.200 millones de dólares en la cosecha anterior. ¿Cómo estamos para la presente temporada? En las últimas horas hemos recibido noticias que no son agradables, pero para saber cómo está el sector y las expectativas en el presente año, hoy nos acompañan especialistas. El ingeniero Carlos Murillo, Un ¿qué tal gusto, está? licenciado. Gusto Qué bueno saludarlo. Buenas poderlo noches. saludar y compartir este espacio. Bueno, y el empresario Emilio Medina es un hombre que está ligado al sector por años, es productor y exportador. Buenas noches, don Emilio, ¿qué tal está? Buenas noches, Chendo, y gracias por esta oportunidad. Un saludo a la distancia a nuestro amigo Carlos Murillo y Freddy Pastrana, a tus órdenes. Bueno, quiero quedarme con usted para entrar en esta dinámica porque en la presente cosecha tuvimos un registro de un costo, de un valor del café jamás visto, más de $400 el saco. Pero eso fue por un tiempo que hoy nos ha puesto en otra realidad que no es nada halagüeña. Sí, Chendo, pues lastimosamente creo que ya el tiempo de las vacas gordas se nos está acabando en el sector café. En las últimas semanas hemos visto un descenso del precio drástico. No, no digamos hace un par de meses que estuvimos a $440. En las últimas 2 semanas hemos perdido alrededor de unos $60. Ahorita ya el mercado internacional rompió la barrera de los $300 y eso sí ya es psicológicamente peligroso. ¿Cuál es la causa? La causa de los buenos precios fue de que había un déficit en las últimas 4 cosechas de alrededor aproximadamente de unos 17 millones de sacos en el mercado. Pero ya ahorita se nos ha informado, nuestro grupo tiene una oficina muy grande, una exportadora muy grande en Brasil. Nos han informado de que la cosecha próxima de Brasil apunta a ser la cosecha histórica del país. Y eso nos pone ya en una situación bastante delicada y lo estamos viendo en el mercado internacional que ya lo empezó a asumir. Eso significa que si esa cosecha se materializa, entonces de pasar de un déficit, de un faltante de 17 millones de sacos, ya próximo año nosotros vamos a tener alrededor de unos 5, 6, 7 millones de sacos de sobre oferta. Y la siguiente cosecha ya vamos a pasar a un surplus de más o menos 10, 12 millones de sacos. Y eso es lo que el mercado internacional ya se está anticipando y ya lo está mostrando en el precio del café. ¿Y cómo debe reaccionar el productor hondureño frente a este mercado que debemos decir es cambiante? Porque es un pronóstico de ahora, pero no sabemos cómo el tema del cambio climático puede alterar el comportamiento de los mercados, desde luego. Bueno, yo espero y he visto en estos últimos 3 años que hemos tenido precios aceptables, que el productor pues ha invertido su dinero de una forma diferente que se acostumbraba antes y le ha invertido a sus parcelas de café tanto plantas nuevas como también un mantenimiento adecuado. Eso pone al productor hondureño en una situación lista para afrontar años de precios bajos que en este mercado, en este rubro, no se sabe si duran 1 año, 2 años, 5 años, hasta 10 años. Hemos estado con precios bastante deprimidos, así que el productor tiene que volver a observar sus economías personales y no gastar su producción de café en artículos suntuarios que no le vayan a producir. Pero yo creo que el productor hondureño a través de los años y a través de los años de vacas flacas,
ha aprendido a administrar sus fondos y está preparado para seguir adelante. Bueno, ya sigo en breve con usted, don Emilio. Austeridad ante todo. Carlos, después de venir de un proceso bueno y efectivo para los productores, pero ahora con este problema, debo decir problema para los productores nacionales que nos genera la cosecha de Brasil. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, licenciado. Un saludo al ingeniero Emilio Medina. Creo que ha dicho cuáles son algunas de las causas en relación a la caída de los precios. Tal y como lo apuntaba, Brasil está pronosticando tener la cosecha récord en su producción a través de la historia, con más de 66 millones de quintales, y 40 millones son de café arábica, que es nuestro competidor directo. Honduras tiene alguna ligera ventaja en cuanto a la calidad de café, pero yo creo que este es el momento de poder tomar acciones concretas, y es donde debe de tener una prioridad las políticas públicas, la institucionalidad cafetalera y los diferentes actores de esta cadena importante de café, licenciado. Yo tuve la bondad y la bendición, gracias a la confianza de la expresidenta Xiomara Castro, de ser el primer viceministro de la caficultura hondureña, con el objetivo de que el gobierno retomara una responsabilidad con el sector más importante en generación de divisas. Y es que el café, rápidamente en cifras, no solo somos 120,000 productores a nivel nacional, ni generamos 1 millón de empleos, sino que es el rubro de producción más importante, que ahora, después del tema de la generación de las remesas de nuestros compatriotas, que también se están siendo afectadas o se ven amenazadas, viene la caficultura, que en el año anterior nos generó 2.160 millones de dólares, pero que también fue el responsable del crecimiento del 3.5% de la economía y que logró una reducción del déficit comercial del país. En ese sentido, es necesario fortalecer este rubro. Tenemos aproximadamente 600,000 manzanas del cultivo de café en Honduras. Y producimos alrededor ahora de un pronóstico de 7 millones de quintales, o sea que somos poco productivos, un promedio de 16 quintales por manzana de producción. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? De entrada, es aumentar nuestro rendimiento de producción, pero a la par de eso, hacer acciones urgentes y necesarias que puedan preservar y fortalecer el rubro que oxigena la economía. Número uno, y lo venimos trabajando desde el mismo año en que nosotros asumimos una responsabilidad y no se logró debido a la complejidad que tuvo el Congreso anterior, es los recursos frescos para el productor y los que participan en la cadena. ¿Un sistema efectivo cuánto debe registrar en cosecha por manzana? Eso es lo que tiene Brasil. Aparte de los buenos climas y de las temperaturas previstas, tiene un subsidio a la producción, pero también una alta tecnificación en la producción cafetalera que ronda arriba de los 32 quintales en promedio por manzana a nivel nacional. Lógicamente hay zonas que tienen 60 quintales por hectárea, otras que lo superan. Lo mismo sucede en Honduras, pero necesitamos estandarizar el promedio. Y creo que ya hicimos pasos importantes y vamos como el inicio de renovación en nuestro parque cafetalero, el trabajo en conjunto con nuestros productores, la inversión que ha venido haciendo, pero necesitamos optimizar la producción hondureña en rendimientos por hectárea y dar el paso, licenciado, a la tecnología para ser más eficientes, es decir, cómo logramos ser más eficientes en la producción cafetalera, pero también la responsabilidad que se tenga en el apoyo directo al productor y a la productora nacional, y el tema de los subsidios que hemos venido hablando a este rubro tan noble y tan importante, que es el que aporta significativamente a la economía hondureña, porque en el territorio hondureño, específicamente en la zona del occidente de Honduras, más del 80% de la población depende de la caficultura. El papel del gobierno en el respaldo general al productor, sea el pequeño, el mediano y el gran productor, ¿cómo debe orientarse para fortalecer primero el mercado nacional y ver opciones en el mercado externo, más allá de lo que nos ha dado don Emilio? Usted conoce muy bien esto, el mercado alemán, el estadounidense. Hay que ir viendo a dónde ahora. Bueno, China es uno de los destinos que estamos impulsando fuertemente. Yo creo que tenemos un mercado
todavía virgen ahí. Tenemos que trabajar duramente en educar ¿cómo se llama? Al chinito para que consuma nuestro producto. De hecho, ahorita viene una feria muy grande en Shanghái y vamos a impulsar nosotros como empresa y como asociación de exportadores, vamos a impulsar el consumo, vamos a motivar, ya tenemos allá muestras adelante, ya tenemos personal adelante, así que ese es un destino para nuestro café de que hay que desarrollarlo, pero es prometedor. De ahí, pues Europa. Tenemos que cuidar a Europa por el tema de la no deforestación. Tenemos que seguir adelante como país, cumplir con los requisitos que la Comunidad Económica Europea está por implementar. Y como país, pues llamo yo a las autoridades, desde el presidente de la República para abajo, a que tenemos que unir esfuerzos, ordenarnos para poder ser un país que cumple con las reglas que le ponen los países consumidores. Ahora, el gobierno, ¿cómo se puede involucrar a nivel de estas opciones de mercado que se están planteando para ampliar las oportunidades del aromático hondureño, don Emilio? Pues mira, nosotros siempre hemos sido impulsadores de lo que nosotros tenemos en Honduras que se llama CONACAFE. CONACAFE es el órgano máximo que vincula a los gobiernos en turno con la caficultura nacional y es para mí, mi opinión propia, de que CONACAFE debería ser el órgano neutral de que tenga un programa de promoción a nivel internacional de nuestro café. Porque sí se ha venido haciendo, lo han hecho muy bien, yo no puedo desmeritar el esfuerzo que ha hecho el ICAFE y otros organismos, el ingeniero Murillo también anduvo en esos eventos internacionales, pero yo creo que como país, tanto en la producción, que ya vamos a hablar de algunas ideas que tenemos, como la promoción debe de ordenarse, tiene que hacer un programa a largo plazo, como lo hizo Colombia, es digno de imitarse donde invirtió el Estado millones, por no decir billones de dólares, y ahí están los resultados. Obviamente eso no se logra en un año, en 6 meses, eso se logra a través de muchos años y de estabilidad también de la calidad, porque no vamos a ir a promocionar algo que no sea estable. Pero sí, yo creo que con ACAFE vamos a volver a retomar el tema con el gobierno actual y vamos a hablar con el presidente Tito para que reactivemos con CONACAFE, porque es el órgano donde podemos nosotros diseñar programas como mercadeo y también la política cafetalera del país que hace desde el 2003, tengo entendido, no se revisa. Y eso pues está malo porque el país tiene que tener una directriz de cómo desarrollar su producto agrícola más importante. Hay un punto, Carlos, que me llama la atención de lo que expone don Emilio. ¿Han cumplido la función las diferentes organizaciones? ¿Se han involucrado junto con el pequeño, con el mediano y el gran productor? Porque hay quienes han reclamado ausencias de estas organizaciones bajo el entendido que solo van con ciertos grupos. ¿Ha pasado eso o es ahora el momento, como plantea don Emilio, a nivel de una organización central de unirse y impulsar al productor? Bueno, la responsabilidad de la caficultura debería ser un esfuerzo conjunto. Y yo creo que muy atinado en el 2021 se legisló a favor de crear una subsecretaría de caficultura como una responsabilidad del gobierno con todos los que participan en la cadena. Recordemos que tanto el ICAFE y otras dependencias son organismos privados sin fines de lucro, pero que tienen una representación natural de las gremiales. Recorrí todo el país, licenciado Rosendo, visitando a productores pequeños, medianos, grandes, hablando con los exportadores, con los intermediarios, y siempre había alguna inconformidad con el actuar, como es natural, ¿verdad?, de las diferentes organizaciones y las instituciones. Don Emilio apuntaba alrededor del CONACAFE,
que es el Consejo Nacional de Café, que en cuanto a la legislación vigente hondureña debería ser el organismo que lo regula, pero sin disentir y sin entrar en polémica con don Emilio, casi siempre son las mismas personas que lo representan, son los mismos que están juntamente en la directiva del ICAFE, en la directiva del Fondo, en la directiva del CONACAFE. Yo creo que más que un organismo y más que una revisión de una política, son acciones claras como las que ya iniciamos y don Emilio es testigo. Necesitamos renovar nuestro parque cafetalero. En 2 años, con el gobierno que pasó, se propuso una renovación que abarcamos más de 60.000 manzanas. Eso es apenas el 10%, estoy de acuerdo que es poco, pero esos resultados, tal y como lo apuntaba don Emilio, no se verán en 6 meses, en 1 año, son resultados a largo plazo. Entonces el gobierno actual debe darle continuidad a estos procesos, porque yo bien es cierto, el gobierno ha tenido programas sociales como el bono cafetalero, algún inicio de asistencia técnica, pero debe de ser más en conjunto las grandes acciones que debemos de tomar. Es una legislación que apoye a los diferentes sectores que participan en esta importante cadena y el Estado debe tener una responsabilidad. Hay otros países como Brasil, Colombia, Vietnam, donde el Estado como tal, por ser el rubro que fortalece la economía y que la vuelve robusta, asigna recursos necesarios. Pero nosotros hemos tenido limitantes y habrá que reconocerlo. El gobierno anterior hizo esfuerzos, pero aún con recursos muy finitos. Tenemos 60.000 aproximadamente 600.000 manzanas nosotros de producción y teníamos presupuestos anuales de 350 millones, es decir, es insuficiente. Las acciones necesarias que se involucren todos los sectores, necesitamos mejorar el tema de los reglamentos de comercialización para beneficiar a todos los sectores. El tema de los recursos, licenciado Rosendo, y creo que don Emilio va a estar en acuerdo conmigo y todos los productores que nos pueden ver ahora y los diferentes miembros de esta cadena importante, es decir, que no hay un plan de financiamiento para este importante sector. Nosotros lo propusimos y lo diseñamos, quizás el tiempo no nos dio, pero hoy, desde el espacio, desde la coyuntura en la cual podemos estar como productores o miembros de organizaciones de productores, necesitamos fortalecer el financiamiento para que llegue a los productores, a los comercializadores, a los industrializadores. Es decir, no podemos tomar el tema de café con el mismo sentido que tomamos la producción o otros. ¿Por qué? Porque Honduras tiene una particularidad y es que más del 90% de productores son pequeños. Ahora, la banca pública y la banca privada ha disminuido en el financiamiento al sector cafetalero en todas sus etapas. Entonces, ¿quién está financiando el rubro que genera oportunidades económicas para el país? Muy bien, voy a la pausa y luego seguimos con don Emilio Medina y Carlos Murillo, expertos en el tema del café. Seguimos al banquillo hablando del productor, de la exportación, de las expectativas del aromático en nuestro país. Don Emilio, usted me decía algo que es fundamental y que de pronto ha sido una crítica para el sector. Gastan mucho y usted hablaba de austeridad. ¿Se ha metido bien ese concepto ya en el productor, dadas las circunstancias? Porque con esto de Brasil que nos adelantaban en la primera etapa, estamos con un precio muy volátil que de pronto nos puede resultar maravilloso, pero mañana nos puede generar un tremendo dolor de cabeza. ¿Qué le ha faltado a gran parte de ese productor nacional para entender estos conceptos? Bueno, que venga otra crisis para que entiendan, pero es bien difícil. Yo creo que lo que se tiene que hacer a través de las diferentes gremiales y organizaciones de productores de café, que es donde están aglutinadas la mayor cantidad de productores, pues es programas educativos. Programas educativos con finanzas personales, finanzas familiares para educar al productor a cómo administrar sus ingresos. Yo creo que ahorita en la historia, yo tengo ya 42 años de estar en este bello negocio y este bello rubro, y nunca había visto yo precios a los niveles que estuvieron o que están todavía y por tanto tiempo. Pues nosotros a través de los años tuvimos heladas, sequías
y los precios duraban 6 meses, un año, lo más, y ahorita ya fácilmente llevamos 3 años con precios justos, precios bastante rentables para nuestros productores. Yo creo que ha sido suficiente como para capitalizarse o capitalizar aquellos productores que han tenido pues deudas y han tenido problemas económicos. Yo creo que si lo hicieron con inteligencia, deberían de estar ya con finanzas más o menos limpias. Ahora, Carlos Murillo tocó temas así bastante importantes en los cuales todavía no se ha trabajado con esquemas como es el financiamiento al pequeño productor. Carlos lo dijo de que definitivamente la caficultura hondureña está en manos de muy pequeños productores. La mitad, para no exagerar, el 50% fácil está en aquellos productores de 3 manzanas o menos. Esos son productores bastante pequeños y que jamás en la vida van a tener acceso ni siquiera a un financiamiento con una cooperativa local de sus comunidades. Por eso yo he estado tratando de dar ideas a la banca, incluso al gobierno pasado, de conformar algo similar a lo que existe en México. Lo he mencionado en estos programas varias veces, que se llama FIRA. FIRA es un fideicomiso que nació exactamente en 1960 con la ayuda y con la semilla, capital semilla, puesta en aquel momento del gobierno de México, y a lo largo de los años se han ido agregando otros aliados, y ahora es un fondo de garantía multimillonario a tal grado que es el que financia la gran parte de la agricultura, no solamente café, agricultura mexicana. Yo traje nuevamente la iniciativa al gobierno anterior, y el presidente, el expresidente Mel Zelaya envió unos técnicos a ver el programa en México. Yo le organicé todo, venían encantados, pero por X o Y razón no se le dio seguimiento y realmente no se pudo concretar nada. Pero yo vuelvo a la lucha con este fondo de garantía para hacer bancables a los pequeños, pero realmente pequeños productores, y esa es de la única manera que se puede llegar con financiamiento blando a los productores pequeños de Honduras. Y eso es un fondo sencillo, no es nada del otro mundo conformarlo, pero sí se necesita voluntad política para poder hacer un instrumento legal, viable y que sea accesible para todos los productores agrícolas de Honduras. Para este sector de pequeños productores que usted señala, y que al final son claves también en el aporte de la gran cosecha del aromático, los programas sociales, estas entregas de ayudas que han diseñado los diferentes gobiernos, ¿fueron adecuados, fueron efectivos, o al final el componente político terminó distorsionando una buena iniciativa, don Emilio? No, mire, yo no puedo decir que fueron malos. Todo gesto, toda acción tiene su efecto. Lo que yo sí no estoy de acuerdo y critico es que no los deberíamos de ir haciendo en una forma desorganizada. Deberíamos de integrarnos. Cada uno de los participantes que realmente amamos el café y amamos Honduras, tenemos algo que aportar. Y si todos aportamos buenas cosas, terminamos con un producto importante o un efecto importante en los productores y en la caficultura nacional, y por ende en la economía del país. Pero si trabajamos aisladamente, el gobierno por un lado, exportadores, aliados estratégicos del exterior, definitivamente el efecto se diluye. Y eso es una de mis iniciativas que vuelvo a llevar a la lucha al presidente Esfura, para que lo conformemos y lo hagamos, ya sea a través de la viceministerio de la agricultura, de la caficultura, o a través de CONACAFE, que para mí sigue siendo, con el respeto al ingeniero Murillo, sigue siendo el órgano, no que yo lo diga, sino que está en la Gaceta, está en las leyes de que es el órgano que rige la política cafetalera del país. De ahí, pues, se desprende también la viceministerio del café, que no lo quiero desmeritar, pero sí debemos de trabajar en conjunto, cada quien con sus roles, para que hagamos un trabajo integrado
por la caficultura nacional. Y los diferentes sectores organizados en las organizaciones del café, ¿qué papel pueden jugar en identificar? Porque dice usted que ha existido un poco de desorden, a quién sí le puede generar un beneficio efectivo y a quién no, porque tanto que se ha dicho de estos proyectos sociales con el tema político termina dañando. Y si de pronto encontramos la politización en las gremiales, pues encontrar, don Emilio, un sistema que le permita a ese caficultor, si al final él tiene un compromiso y un registro de aporte al Estado por medio de la producción, pues ahí mismo que se le traslade la ayuda. No, definitivamente yo insisto de que una vez el presidente Asfura tenga la voluntad de sentarnos a los involucrados, productores, intermediarios, etcétera, etcétera, en una mesa y que nos diga una solicitud nos tiene que hacer. Señores, preséntenme un plan estratégico, por no decir una política cafetera, para los próximos 5 años. Un plan estratégico de caficultura. Y ahí vamos a trabajar viceministerio del café, productores, exportadores, intermediarios, incluso hasta la banca podemos involucrar y le presentamos al presidente Asfura un plan estratégico. Y dentro de ese plan estratégico, la palabra clave que yo ya la empecé a implementar, no con palabras, sino que con hechos, se llama la renovación del Parque Cafetero Nacional, no la ampliación, es la renovación del Parque Cafetero Nacional. El año pasado, a través de UNECAFé, con la ayuda y el brazo técnico y la asesoría de Becamo, de la exportadora de Café Montecristo, ya hicimos el inicio de 15 millones de arbolitos con tecnología de punta, con semilla certificada, no con semilla FF2 o F3 ya con genética degradada, sino que con F1, semilla certificada, con tecnología de punta, ya iniciamos renovación de alrededor de 5,000 manzanas de café, ya las plantitas ya están en el campo, gracias a Dios le llovió a su debido momento, ya tenemos 14 millones de árboles de café y 1 millón de forestales. Y ahorita vamos con la continuidad de ese proyecto con otras 14 millones y 1 millón de forestales. Pero eso es con tecnología de punta, no degradando la genética, con semilla certificada y con asistencia técnica de buenas prácticas ambientales, sociales y todo lo que conlleva. Eso es lo que necesita la caficultura hondureña, una renovación en todo sentido. Y luego pasamos, estoy muy de acuerdo con el ingeniero Murillo, a la parte de la comercialización que tanto se ha criticado y tanto se ha señalado acá, pero que nadie ha tomado la iniciativa de sentar a todos los sectores involucrados para organizarnos y eliminar críticas y divisiones, porque eso no nos lleva a nada. Aquí lo que tenemos que hacer es, como le digo, sentarnos, o que el presidente Asfura nos siente en una mesa y nos diga a trabajar, pero preséntenme algo organizado para luego seguir, y ahí integramos al gobierno con ayuda, porque el gobierno también tiene que ser facilitador para cualquiera de todos estos productos agrícolas en los cuales estamos y que son importantes para el país. Bueno, hay un punto clave: renovar, ampliar, no tanto, pero sí renovar, porque en la medida que se cambien y vayamos a nuevas tecnologías se va a mejorar, alcanzar niveles de eficiencia que le permitan al productor, Carlos, y ya nos adelantaba, producir 32 quintales por parcela o por manzana en este caso. En realidad, ¿hay esa disposición, la han encontrado en el productor, en lo que ustedes lograron establecer? Y no sé si hay hasta un censo, porque si hay algo, Carlos, que adolecemos en el país, es de cifras puntuales. Siempre estamos aproximadamente, y esto ha sido más una culpa de la institucionalidad, porque de pronto el productor sí lo sabe, pero no lo visitan.
Bueno, licenciado, yo creo que hay varias cosas y tal y como lo mencionaba don Emilio, se inició el proceso de renovación con fondos públicos. El Becamo y Unicafé fueron facilitadores, pero los fondos fueron del gobierno de la República destinados y adicionalmente a eso se diseñó desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería un programa de viveros comunales con 600 viveros a nivel nacional. Yo estuve siempre en la empresa privada, llegamos 2 años al servicio público por petición de la presidenta y nos encontramos con algunos obstáculos o barreras. Y usted mencionaba algo, el tema estadístico en Honduras es una deficiencia y una debilidad. Nosotros le presentamos a varios sectores, a varios aliados, y no encontramos los recursos, que no eran muchos, para establecer el Sistema Estadístico Cafetalero de Honduras, el SECA, porque debemos de partir con estadística real, con estadística que nos permita la toma de decisiones, saber en realidad cuántas son el área cultivada en el país con exactitud, dónde están, quiénes son los productores, cuáles variedades, formas de cultivo, etcétera, etcétera, en primera instancia. En segundo, diseñar esa estrategia o plan estratégico que don Emilio menciona y nosotros lo definimos en 5 ejes fundamentales. Una asistencia técnica puntual y de calidad y gratuita, la parte de renovación del parque cafetalero, el apoyo, el incentivo con insumos, equipo y herramientas como ya lo hicimos, un plan de promoción y de comercialización efectivo que nos ayude al consumo interno y al consumo internacional, y el tema de financiamiento inclusivo a la cadena. Creo que con esos 5 temas no necesitamos mucha expertise, sino ponernos a trabajar. Y sí debe tener una responsabilidad el gobierno por, ya lo dijimos, por lo que significan los pequeños y medianos productores y por la generación de recursos a las familias, pero también la generación de recursos, de divisas al país. Somos un país de vocación agrícola y la caficultura es el producto con mayor generación de divisas. Yo creo que es urgente sentarse, pero la representación total de todos los actores, no los mismos tomadores de decisiones que han estado hace 20, 30 años y que ahora están, sino que hoy aplica, y tal y como lo mencionaba don Emilio, tomar acciones concretas que nos permiten a salvar y a repotencializar este rubro que representa únicamente la posibilidad de desarrollo del país. No hay otro rubro que nos ayude a generar más divisas como el café. Y hemos experimentado 2 cifras récord. En la cosecha 2016-2017 producimos más de 10 millones de quintales, la mayor producción en la historia. El 2017 es cuando mejor se estuvo en cosecha. En cosecha, pero los precios en el mercado internacional estaban bajos. En el 2025, en el 2024-25 en la cosecha experimentamos la mayor generación de divisas de la historia, 2.160 millones de dólares en divisas. Se logra el crecimiento económico, se logra la reducción del déficit de la balanza comercial, y eso gracias a ¿quién? A los productores, a los comercializadores. Pero solo se produjeron alrededor de 7 millones. 6.2 millones de quintales. Entonces, si hubiéramos producido de forma sostenible, claro que el cultivo del café es bianual, pero si aplicamos estrategias como la renovación permanente del parque cafetalero, la tecnificación, la aplicación de tecnología, el tema de apoyo al financiamiento para renovación, mantenimiento, comercialización y otros, y damos un plan de financiamiento para hacer bancables a los pequeños, a los medianos y el grande incluso con condiciones aceptables, porque si bien es cierto ahora el único que financia la caficultura en gran manera es el comercio, es la banca o el sistema financiero informal, los intermediarios, los prestamistas, las cooperativas, pero fíjese que yo lo digo, una manzana de café entre 60 y 70 mil lempiras para echarla a producir 2 años, y un productor saca un financiamiento al 25 al 30% anual y el primer mes empieza a pagar intereses. Ya cuando viene a producir está sobreendeudado. O sea, esos procesos de préstamos a tasas de interés bajas, a largo plazo, con años de gracia, no hay para eso. No existe, y lo hemos planteado. Llevamos el proyecto de ley al Congreso, se presentó socializado con todos los sectores, pero durmió el sueño de los justos. Y recuerde que el Congreso anterior en los últimos 6 meses nunca se puso de acuerdo. Esa ley de financiamiento inclusivo era la posibilidad o el instrumento de que la banca pública, que ya estaba recuperada, y la banca privada empezara a generar oportunidades. Pero yo siempre he dicho, hay muchas opciones. Tenemos el CAF, tenemos
otras instancias como el BID, el Banco Mundial, con posibilidades de desarrollar la caficultura hondureña, pero necesitan estrategias y propuestas claras. Y yo creo que hoy es oportuno que todos los sectores nos podamos sentar a la mesa y poder definir una política, y que el gobierno actual tenga una responsabilidad sobre fortalecer este importante rubro. Creo que estamos frente a las puertas de una posibilidad hoy, con estas situaciones de precios, pero también con cosecha y con las amenazas que tenemos. Es necesario y oportuno un plan estratégico para la caficultura donde todos los sectores nos involucremos, pero que demos la apertura y que podamos ser propositivos. Muy bien, hacemos una pausa y luego seguimos hablando del aromático hondureño aquí en Albanquillo. En nuestro cara a cara de hoy le trasladamos a don Emilio Medina y a Carlos Murillo. Estas caídas en la producción, ¿obedece a estos factores que se han planteado o hay algo más? Que muchos productores no han logrado que sus hijos se involucren en seguir en el campo, en seguir en la producción, porque nuevas tecnologías les cambiaron esos conceptos. Cara a cara, aquí en Albanquillo. Sí, Chendo, mira, yo te puedo decir una cosa de que como todo producto de negocio, tiene que ser rentable, atractivo para que lo podamos nosotros, los seres humanos, continuar y desarrollar. Lastimosamente, nuestro rubro, por historia, ustedes lo conocen bien, es bien impredecible los precios. Y cuando el precio baja a niveles que no son atractivos ni rentables para el productor, todo el mundo se desmotiva, y no digamos nuestros hijos, los que vienen atrás, que no sienten de que pueden hacer su futuro en el campo con la caficultura. Es bastante difícil. Sin embargo, a ese tipo de personas tenemos que hacerle nosotros programas de educación, de concientización, para que no dejen el amor por el campo, o específicamente por la caficultura hondureña, estén a donde estén los precios del café. Eso significa enseñarle al productor a tener productos complementarios para subsistir. Y eso es parte de la caficultura de renovación. No solamente es ir a sembrar un arbolito nuevo, sino que va consigo un plan educativo, tanto para los productores padres como para los hijos y para las señoras, porque las esposas, las señoras, juegan también un papel bien importante en la sucesión de la caficultura en nuestro país y a nivel mundial. Eso lo hemos visto en Brasil, donde Brasil está afrontando problemas que no sé cuándo van a dar los resultados negativos, pero la caficultura, los caficultores en Brasil se están envejeciendo y no hay una sucesión como lo hay todavía en nuestros países de América del Norte o Central, como estamos acá en Centroamérica. Tenemos que seguir con esas campañas de incentivar, pero eso va, como te digo, es una campaña integral, porque si no hay financiamiento para los pequeños productores, pues no hay renovación de su parque cafetalero, y eso pues conlleva a que realmente no se produzca más café, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer planes integrales, y por ahí lo dijo el ingeniero Murillo, es también responsabilidad del gobierno. No nos puede dejar solos el gobierno, porque este es un producto nacional, y por la gente tiene que ayudarnos a facilitar todo el gobierno en turno. Y el tema del financiamiento, ¿cómo se deberá estructurar con una visión de prosperidad para el sector? Y el compromiso que se asuma de cumplir con los pactos que se puedan tener a nivel de la banca nacional, de la banca privada, y por qué no ver la banca externa, como planteaba Carlos, don Emilio. Mira, si te vas a la banca externa por asuntos de tasas de interés, es factible, pero no es factible cuando ya hablamos de garantías y de las propiedades de la tierra, y entonces ya entras en el problema que tenemos como país. Yo insisto que la forma más viable, porque ya es un producto probado, es
la organización tipo FIRA. FIRA, y el ingeniero Murillo creo que se lo he repetido en varias ocasiones, está en internet, o sea, ahí se pueden ir a googlear, como dicen los jóvenes, para ver cómo trabajan esos fondos de garantía y son espectaculares. Sí. Yo me ofrezco nuevamente porque nuestra empresa en México trabaja con FIRA, podemos volver a visitarlos, tal vez con este gobierno podemos tener una iniciativa, esa iniciativa mejorarla, implementarla, comenzar con algo pequeño y estoy seguro que en años va a dar frutos. Esa es una idea para llegar al pequeño productor que no es bancable. La otra idea que se la he propuesto a la IVA en 2 ocasiones, hace 4 meses fue la última vez, es que deberíamos de hacer un fondo también con los bancos que quieran participar, no como negocio, se los dije, no lo vean solamente como que vamos a ir a hacer negocio, más bien piensen que hasta incluso se puede perder un porcentaje de lo que los bancos aporten para hacer un fondo, yo no sé, 100 millones, 200 millones, volvemos a lo mismo, un fondo, un fideicomiso, un fondo de garantía, para financiar a través de exportadores como nuestra exportadora o nuestra organización que conocen al pequeño productor y que más o menos van a estar cuidando el financiamiento que este fondo pueda dar a través de los exportadores que estamos más cerca de los productores de café. Les gustó, tenemos que darle forma y esa es otra forma de poder llevar financiamiento fresco, blando, porque se lo fui claro yo a los bancos con los cuales he hablado, que no lo veamos como negocio únicamente, que lo veamos como una, no sé si llamarle una acción, ¿cómo le podemos llamar? De favorecer a nuestro país, porque vamos a Una acción favorecer social. una acción social y que va a producir dólares y que va a producir trabajo en el campo. Entonces, que lo veamos como patriotas, no solamente como banqueros y ir a ver si pongo un empira, le voy a sacar 1,5, etcétera. Tenemos que ver el efecto social y además financiero, económico que vamos a estar causando. Y estos procesos como las retenciones, que se supone son el auxilio en caso de emergencia, ¿por qué no han funcionado? ¿O dónde ha estado esa traba para fortalecer el sector en momento de las vacas flacas, Carlos? Bueno, el tema de las retenciones es un tema polémico, ¿verdad? En el sector, en los productores específicamente, por la retención de los $13.75. Pero nosotros hicimos ya un ensayo que hay disponibilidad de 1.200 millones de lempiras y le comunico acá a don Emilio que en el Banadesa, a través de CAF, se logró $40 millones disponibles para el sector. Específicamente para las mujeres y los jóvenes, como él lo decía, hay que motivar para la sucesión en la producción, pero también en la comercialización, que sé que su empresa y su grupo lo promueven, la participación de la juventud y la mujer, que es un segmento muy importante. Tenemos el 30% de mujeres y un aproximadamente el 7% de jóvenes en caficultura. Ese proyecto, ese plan piloto diseñado a través de la banca pública que va a ser del Banadesa, que ya están disponibles los fondos, más 10 millones de dólares para específicamente el fortalecimiento social de la caficultura, deberían de ser modelos o el capital semilla para este fideicomiso que bien es cierto. Yo quiero en este aspecto reafirmar lo que don Emilio dice. El fideicomiso de garantías o el FIRA en México ha servido para apalancar los procesos productivos en las zonas con menos posibilidades y de los pequeños productores. Estados como Chiapas y otros que se han vuelto referentes de la producción, no solo cafetaleras y agrícolas, han visto su potencial de crecimiento en estos fideicomisos. El problema de Honduras es que no tenemos una política crediticia ni financiera para los sectores productivos, llamemos de granos básicos, llamemos de la ganadería y menos en el café. Entonces eso vuelve que el programa, que el Estado
o el gobierno de turno implemente proyectos sociales y tiendan a politizarse, como usted lo decía, o por no tener una estadística clara no puedan tener los resultados. Entonces creo que con esta iniciativa que ahora hay y con estos recursos ya disponibles a través del CAF en Banadesa, que son 1.200 millones de lempiras, que es poco a la necesidad que existe en el sector cafetalero y en el sector productivo nacional, pero se inicia un plan piloto para crear garantías, pero también para ayudarle al financiamiento a mujeres y jóvenes. Y de esa forma logramos el relevo generacional que tanta hace falta en la caficultura, porque solo tenemos un 7%. Porque va a ser grave que nos pase lo de Brasil, que los productores envejecen, y quién va a usar la tecnología, quién va a ver los nuevos sistemas de trazabilidad, los blockchain, otros sistemas que hay que implementar en finca, el uso adecuado de la tecnología de punta, el tema de estadística, la educación financiera y otros. Yo creo que la caficultura en Honduras sigue siendo una gran posibilidad de generación de recursos, es un rubro noble, es un rubro importante en la economía hondureña, pero necesita la atención de todos los actores. Y sobre todo un punto que deben observarlo también, deben apartarse de esos celos y de la politización, que no solo es a nivel del productor, es a nivel de las gremiales, en donde los productores, sobre todo a media escala, se viven peleando que no le ayudes a este porque es de este color, no, es que este agarró fondos para ayudarle al correligionario de él y se olvidó de los míos, y eso es un punto que no ha ido bien en el tema de los caficultores. Pausa y ya volvemos. Ser también considerado ir por otras alternativas de cosecha, ¿hasta dónde se puede fortalecer el sector? Escuchaba algunos especialistas que me hablaban que hay un sector de Santa Bárbara y Copán que perfectamente se puede aprovechar para el cardamomo, por decir algo, y mejorar el tema del café en cuanto a los valores agregados que tanto adolecemos en algunos sitios del país. Bueno, en nuestros programas que tenemos la diversificación en las fincas, como por ejemplo los maderables. Los maderables es algo importante. El pero del maderable es que es un ingreso a mediano o largo plazo para el productor. Eso tengo que aceptarlo, porque no se puede cosechar al año ni a los 2 años, y el productor lo que necesita es comida hoy. Entonces estamos metiendo programas como frijol. El frijol, además de ser un alimento, también es un altamente productor de nitrógeno. También tenemos la parte de naranja en pequeña escala. Otra cosa que estamos implementando son los aguacates, que también es algo que se da a mediana altura y que también sirve para el complemento alimenticio. De ahí tenemos programas que no son cultivos, pero sí tenemos temas de crecimiento de becerros, de terneritos. Nosotros le damos el ternero a la familia, 1 o 2, ellos cultivan el zacate para alimentarlo, se comprometen en darle agua, el zacate lo cortan ahí, se lo dan, y luego cada libra que el becerro gane, en 6 meses nosotros se lo compramos y le pagamos la ganancia de peso a la familia, y es un ingreso adicional y es a corto plazo. Y así estamos metiendo también la parte de gallinas, cerdos, obviamente en pequeña escala. No puedo decir que son ¿cómo se llama?, fincas grandes, ni tampoco granjas grandes, sino que son todavía no estoy satisfecho porque no estoy impactando como debo impactar la economía diversificada de la familia. Muy bien, gracias, don Emilio, por habernos acompañado. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Sí. Y gracias, Carlos. ¿Y cómo se proyecta todos estos proyectos para volverlos efectivos ya de cara a la próxima cosecha, Carlos? Bueno, yo creo que importante es continuar con la renovación de las fincas. El tema de diversificación es muy importante, hacer un plan. Yo creo que todas estas ideas son fabulosas, pero se debe diseñar una estrategia acompañada de la asistencia técnica. Y ahora que vamos a la próxima cosecha es necesario hacer las medidas emergentes que descansan en la asistencia técnica, en el financiamiento y en continuar con estos programas de renovación. Es oportuno
mencionar que necesitamos tener estadísticas claras y reafirmarlo así para que nos ayude a tomar decisiones concretas en todos los sectores. La diversificación en la caficultura es una gran alternativa, pero sobre todo necesitamos la motivación de los productores y específicamente de la mano de obra, y eso descansa por tener una buena producción, pero también tener condiciones de precios y pago por la prestación de servicios que sean rentables. La rentabilidad de la caficultura dependerá mucho en cuánto seamos más proactivos, pero también en que seamos más rentables, es decir, cómo logramos tener mejores rendimientos en todas las áreas. Se han dado muestras y apoyo de fortalecer la caficultura, pero creo que ahora, frente a estos escenarios internacionales, frente a fenómenos de cambio climático, es necesario implementar esa renovación continua, pero también apoyar con programas de financiamiento. Creo que todos los actores debemos de unirnos. Yo miraba ahora datos muy interesantes y es la cooperación. Por ejemplo, nosotros le vendemos el 32% de nuestra producción a Estados Unidos, y si bien es cierto, vemos cuál es la cooperación real que tenemos en el fortalecimiento de la caficultura. Europa hace programas aislados con diferentes países. China, ahora que lo mencionaba muy acertadamente don Emilio, debemos de lograr ese apoyo que ya inició con el tema de mecanización, con ayudar a la calidad. China nos aportó al país 5.000 secadoras solares, 5.000 kits de herramientas mecanizadas, pero todos los mercados nuestros, así como los comercializadores, las agencias de exportación y las instituciones cafetaleras del país y los productores, deberíamos de unirnos en crear ese plan que ayude a fortalecer la economía, y empezando con los más vulnerables, asegurando su alimentación a través de la diversificación, pero también estableciendo mecanismos de producción rentable y de comercialización que ayude a tener mayores beneficios. Creo que hay un gran futuro para la caficultura. Todos habrán muy buenas iniciativas, pero es muy importante lo que usted decía, apartarnos de cualquier rivalidad política, de cualquier diferencia religiosa, económica, y pensar que la caficultura de Honduras solo se va a fortalecer con el concurso de todos los actores. Carlos, le agradezco, muy amable. Y saludos a don Emilio. Carlos Murillo y Emilio Medina con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.